teníamos el armador en posición 2, armador delantero. En posición 3 lo teníamos al central delantero. En posición 4 lo teníamos al receptor delantero. En posición 5, cruzado con el armador delantero, el opuesto el zaguero, el líbero en posición 6 y en posición 1 teníamos el receptor, el zaguero. Esa era la primera recepción, de la cual de ahí ustedes debían partir si querían o podían idear otra, pero el tema es que debían de hacer 6 rotaciones sí o sí. Entonces vamos a ir al otro Word que he diseñado para la clase de ahora, teniendo en cuenta esa rotación, la primera rotación. Vamos a hacer la segunda y ahí ustedes van a ir viendo cómo han trabajado. Bueno, entonces, vamos a rotar todos en una vez, teniendo en cuenta, me estaba olvidando de algo importante, que lo menciono como consigna, a tener en cuenta para no hacer falta de posiciones, que puede haber 2 tipos de falta de posiciones. Puede haber falta entre jugador delantero y su correspondiente zaguero, que acá estaba especificado el gráfico, que este gráfico está en el reglamento, chicos. Y también otra falta que puede haber de posiciones es que no puede haber ni entre delanteros, ni entre jugadores que estén en la misma línea, sean delanteros o sean zagueros. O sea, jugadores de una misma línea, que ahora lo voy a especificar bien en el tema del gráfico. Bueno, y esas eran consignas elementales, ¿no? Vamos a la práctica, ahora. Práctica teórica. Bueno, entonces, de acuerdo a esto debemos de hacer una segunda rotación, teniendo en cuenta que vamos a recibir el balón del otro campo. Vamos a recibir un balón del otro campo, nos debemos preocupar porque nosotros tenemos que recibir. Aparte había dado otras consignas que tenemos 2 receptores, los 2 rematadores, o también se les llama atacante, solo que reciben más el líbero. Solo esas 3 personas. No recibe el opuesto, no recibe el armador y no recibe el central delantero. Esa era otra de las consignas que les había dado para trabajar. Bueno. Entonces, en una futura rotación, segunda rotación, vamos a tener que movernos de esta forma. Vamos a ver cuánto tiempo me da. El armador delantero pasa a ser armador zaguero, ¿verdad? El central pasa a ser delantero, pero a ubicarse en posición 2. El punta receptor tendría que estar en posición 3. Ahí. Yo lo voy a ir poniendo en este espacio, pero después lo voy a poner para recibir. Después tenemos el opuesto. Acá, el líbero, que estaba en posición 6, va a posición 5, tiene que estar cruzado con el central. Ahí tenemos cruzado, opuesto. Siempre ustedes se deben fijar, chicos, que tienen que estar cruzados con su correspondiente, el jugador. O sea, tenemos el rematador delantero cruzado con el rematador zaguero. Esto es lo primero que tienen que hacer ustedes. El central delantero cruzado con el líbero, el opuesto delantero cruzado con el armador que está en posición zaguera. Ahora lo vamos a ubicar para recibir, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta que no debe haber falta de posiciones entre delanteros de la misma línea, entre zagueros de la misma línea y entre delanteros y zagueros correspondientes. ¿Se entiende? Como lo voy marcando ahí en la flechita. Bueno, ahora vamos a ubicarlo para recibir. El opuesto, ya que no recibe y está en posición 4, lo dejamos adelante. El líbero, importante, en recepción, recibe en una posición. El receptor delantero, tapándolo para que no reciba el armador que está por penetrar por zaguero. Y acá no estamos haciendo falta posicional. Entonces tenemos el armador en posición 1, ¿verdad? Tenemos el central 2
en posición, el central delantero, perdón, en posición 2, el receptor delantero, que estaba en 3, lo corremos un poquito para acá. Acá tenemos que tener en cuenta que no debemos hacer falta, ¿no? Tengan cuidado en no pasar las líneas. No pasar, hay una línea imaginaria representativa que ustedes no deben de pasar. Que si hay una falta posicional, se la va marcando, o se la marca, por supuesto, el árbitro, el segundo árbitro, que es el que maneja las faltas posicionales o de rotación. Bueno, esa es la segunda rotación. Esa es la segunda rotación. Pero primero analicemos si no hay una falta de posición. Estos 3 serían los delanteros. Estos 3 serían los delanteros, o sea, el opuesto delantero, el receptor delantero, también que está en posición 3, el central delantero, estarían los 3 en posición 4, en posición 3, en posición 2. Y estos 3 serían los zagueros, ubicados el líbero en posición 5, el receptor zaguero en posición 6 y el armador zaguero en posición 1. Esta es la línea, no hay falta posicional entre delantero ni entre zaguero. ¿Cuándo habría falta posicional entre delantero y zaguero? Por ejemplo, si yo tengo el receptor zaguero, que es delantero, perdón, el receptor delantero, si está más próximo a la línea lateral derecha que el central delantero, puesto que en la rotación inicial que figura en planilla, el central delantero debe estar más próximo a la línea lateral derecha que los otros 2 jugadores, tanto el receptor delantero como el opuesto delantero. Esta sería una falta posicional, ¿verdad? Ya que estaría más cerca el receptor delantero, lo vuelvo a repetir, que el zaguero, y esta sería otra falta posicional, ya que el receptor delantero estaría más cerca, más próximo a la línea lateral izquierda que el opuesto delantero. Esta sería otra falta posicional entre delanteros. No existe acá, ahí está bien marcado para que reciba. Lo mismo pasaría con los jugadores zagueros. Si este jugador líbero, por ejemplo, está en esta parte, o está en esta parte, está más próximo de la línea lateral derecha en la rotación inicial, antes del saque, que el receptor zaguero, ya que el receptor zaguero debe estar más próximo a la línea lateral derecha. El líbero tiene que estar mucho más próximo a la línea lateral izquierda, siendo zaguero.